Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. El salón resplandecía con mármol oscuro y columnas de cristal vivo. Era un lugar construido para inspirar reverencia y miedo. Los nobles de los 5 sistemas estelares estaban reunidos, ataviados con túnicas brillantes y joyas pulsantes. Sus ojos eran fríos. Sus risas, crueles. Quireya cayó de rodillas. Las cadenas relampagueaban en sus muñecas. Le temblaban las alas. Le habían arrancado las vestiduras ceremoniales y ahora yacía semidesnuda, cubierta apenas con los jirones de su antigua túnica real. El mármol bajo sus rodillas ardía con cada centímetro que la obligaban a arrastrarse. Más lento, ordenó uno de los guardianes, alando de la cadena que le ataba el cuello. Su cuerpo tembló. Cada paso era una humillación nueva. Su madre, la emperatriz Saldría, la observaba desde el trono elevado, bebiendo de una copa esculpida en hueso de bestia solar. Su sonrisa era serena, satisfecha. Así es como termina la rebeldía, dijo, sin levantar la voz. Así termina el amor por alguien, inferior. Nadie se movió. Las casas nobles observaban con atención morbosa. Quireya ya no era la hija más brillante de la dinastía. Era el ejemplo, la advertencia, el sacrificio. El rumor entre los asistentes era claro. Quireya había sido descubierta en los aposentos de un humano, uno de los trabajadores técnicos de las delegaciones externas. Un acto impuro. Un crimen contra la pureza de sangre. Y por eso, había que borrar su nombre de los anales de su linaje. Pero entre todos los ojos fríos y vacíos, había uno que no la miraba con desprecio. Elías Romero estaba allí. Había sido traído como traductor y operador de tecnología de comunicación cuántica. Un hombre sin nombre entre las élites. Para muchos, una rareza. Para otros, un error en la lista de invitados. Su presencia no debía importar. Hasta que vio como una mujer orgullosa era arrastrada por el cuello, llorando en silencio, con la mirada rota. Y algo se quebró en él. No podía seguir mirando. No podía. Nadie lo hacía. Todos contemplaban la escena como si fuera un espectáculo de circo, como si ella no fuera más que una figura decorativa caída en desgracia. Pero él no. Elías se levantó, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. La furia vibraba en su garganta. El miedo también. Pero el miedo no lo detuvo. «Detengan esto», gritó, su voz cruzando el salón como un latigazo. El silencio fue absoluto. Los guardianes se giraron. Algunos nobles bufaron. Otros, simplemente se tensaron, como si un animal indeseado acabara de escupir sobre el trono. La emperatriz Saldría ladeó la cabeza, intrigada. ¿Un humano? ¿Se atreve a alzar la voz en mi sala? ¡Qué interesante! Pero Elías ya estaba avanzando. Pasó junto a los soldados, esquivó una lanza que fue más amenaza que ataque real. Caminó hasta ella. Quireya levantó la cabeza, confundida, sus ojos púrpura empañados. Lo reconoció. Y algo se agitó en su pecho. Algo que creyó haber perdido. Él se quitó su abrigo, una prenda sencilla de su mundo, nada real, nada decorado, pero cálido. Lo sostuvo un segundo entre sus manos, y sin decir una palabra más, se agachó y cubrió su cuerpo con él. Sus brazos envolvieron sus hombros temblorosos. «Ya basta», dijo. Su voz era suave, firme, humana. El impacto fue brutal. El salón entero contuvo la respiración. Había tocado a la condenada. La había cubierto. Había desafiado a la emperatriz delante de todos. Saldría se levantó lentamente. Las joyas en su vestido tintineaban con el movimiento. «¿Te atreves?», susurró. «¿Has perdido el juicio, criatura?». Elías no se movió. Estaba de rodillas, abrazando a Quireya. Y por primera vez desde que todo comenzó, ella cerró los ojos y respiró. Como si en ese instante, aún encadenada, cubierta de vergüenza, hubiera recuperado algo más grande que el honor, dignidad. Los soldados lo rodearon. Se alzaron armas. «Arresten a ese sucio primitivo», ordenó a alguien. Pero antes de que lo arrastraran lejos, Elías alzó la voz una vez más, con la mirada clavada en la emperatriz. «¿Así es como gobiernan? ¿Desnudar a sus hijas frente al imperio? ¿Es eso lo que llaman civilización?». Un rugido de horror recorrió la sala. Algunos bajaron la mirada. Otros no pudieron soportar las palabras. La verdad los golpeó como una lanza invisible. Saldría lo miró en silencio. Por primera vez,
Su rostro perdió la compostura. Llévenselos a ambos. Su voz fue seca, cargada de una furia contenida. Mañana, los mundos verán cómo mueren juntos. Quireya no lloró. No esta vez. Porque mientras lo arrastraban a él y a ella, aún cubierta por el abrigo humano, sus miradas se mantuvieron unidas. Y aunque nadie lo sabía aún, en ese gesto había nacido algo que ni 1000 tronos podrían controlar. La celda no tenía luz. Solo el sonido de las gotas que caían desde el techo metálico, rítmicas como un reloj que anunciaba el tiempo hacia la ejecución. El silencio no era paz. Era una condena que respiraba con ellos, envolviéndolos como una niebla densa. Quireya permanecía sentada en el rincón más oscuro. El abrigo de Elías seguía sobre sus hombros, empapado, frío, pero valía más que cualquier joya imperial. Lo apretaba contra su pecho como si fuera escudo, como si pudiera borrar lo que le habían hecho. Elías, al otro lado de la celda, recostado contra la pared, tenía un corte abierto sobre la ceja. No lo había limpiado. No pidió ayuda. No se quejaba. Solo respiraba con dificultad y miraba el suelo. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó ella al fin, con voz baja, apenas un susurro. Él levantó la vista. ¿Por qué no lo hice antes? Ella no supo qué responder. Nadie había hablado así. Nadie se había enfrentado a su madre. Nadie se había acercado a ella sin esperar algo a cambio. Elías rompió la quietud y se acercó, lentamente, como si temiera que el suelo se quebrara bajo sus pies. Quireya, dijo su nombre con una dulzura que la sobresaltó. Lo que hicieron contigo fue monstruoso. Mi gente no lo cree así, murmuró. Para ellos, soy una mancha. Un error. Una hija caída. Elías se sentó a su lado. El metal crujió bajo su peso. Por un momento, el silencio fue íntimo. No pesaba. Solo los envolvía. A veces, dijo él, con los ojos perdidos en la humedad de la pared, lo que está podrido finge ser orden. Te enseñan a obedecer sin preguntarte si lo que haces es correcto. Pero hay cosas que no se pueden mirar sin hacer nada. No podía seguir viendo cómo te destruían. Quireya lo miró. Había lágrimas atrapadas en sus ojos, pero no caían. Se resistían. Tu gesto me salvó. No sabes cuánto. Él la observó en silencio. Y luego, en un gesto casi tímido, acercó su mano y le tocó la mejilla. Ella se tensó al principio, pero no se apartó. El tacto fue cálido. Vivo. Casi olvidado. Me pareces hermosa, dijo él, sin ambigüedad. No por tu linaje. No por tu sangre. Sino por lo que vi en ti cuando te enfrentaste al mundo sin bajar la mirada. Quireya desvió la mirada. Las lágrimas sí cayeron entonces, y lo odió por ello. No porque le hiciera daño, sino porque había tocado partes de su alma que creía enterradas. Si seguimos vivos mañana, comenzó ella. No. Cuando sigamos vivos, la interrumpió él. Sus miradas se encontraron. Cuando sigamos vivos, repitió ella, más suave, quiero volver a tocar el cielo con mis alas. Pero esta vez, sin cadenas. Él sonrió. Quireya se inclinó lentamente hacia él. No por impulso. No por debilidad. Fue una decisión. Una afirmación de lo que aún era capaz de sentir. Sus labios se encontraron con los de Elías. Fue un beso quieto al principio, tembloroso, pero el segundo fue distinto. Más profundo. Había necesidad, había deseo, pero sobre todo había una ternura feroz. Como si quisieran beber el uno del otro la poca libertad que aún les quedaba. El beso los dejó sin aliento. Se miraron, pegados frente a frente. Y por primera vez desde que la arrastraron al salón, Quireya sonrió. Pero la calma duró poco. Pasos resonaron en el pasillo. Pesados. Militares. Acompañados del zumbido de una energía armada. Elías se levantó de inmediato. Quireya también. Ambos sabían que ese sonido no traía comida ni piedad. Aléjate de ella, humano, ordenó una voz grave. Apareció un oficial imperial de rostro cubierto. Detrás de él, 2 guardianes con lanzas eléctricas. Elías se colocó frente a Quireya, instintivamente. Ella no irá a ningún lado sola, dijo él con firmeza. El oficial avanzó un paso más. Su máscara resplandecía bajo la escasa luz. No vine por ella. Vine por ti. 2 garras metálicas se lanzaron y atraparon a Elías. Lo levantaron como si fuera un animal. Él forcejeó, pero las descargas lo golpearon. Cayó de rodillas, jadeando. ¡Basta!
gritó Quirella, lanzándose sobre ellos. Uno de los guardias la apartó con un empujón brutal. Ella cayó contra la pared, golpeando el hombro. Mañana él será ejecutado públicamente, dijo el oficial. Pero primero, la corte quiere ver lo que le pasa a los que tocan lo prohibido. Los ojos de Quirella brillaron de rabia. Su respiración era como la de una bestia. Ya no era solo dolor. Era furia. Y mientras se llevaban a Elías, sus miradas se buscaron. Él apenas podía moverse, pero le dijo algo sin palabras. No llores. Sobrevive. Vendré por ti. Y ella lo entendió. Él aún tenía fe en lo imposible. Y ahora, ella también. El eco de las puertas al cerrarse tras la espalda de los guardias fue como un sello final. Elías había sido devuelto a la celda, arrastrado, sangrando, sin una palabra, apenas consciente. Su rostro estaba amoratado, su labio roto, el abrigo que antes había entregado a Quirella ahora empapado con su sangre. Ella corrió hacia él sin pensar. Lo tomó entre sus brazos y lo sostuvo con fuerza, sintiendo la vibración de su cuerpo maltratado. Elías jadeaba, su respiración entrecortada. Lo siento, murmuró, sin abrir los ojos. No. No digas eso, susurró Quirella, apretándolo contra su pecho. No después de lo que has hecho por mí. Elías trató de sonreír, pero el dolor se lo impidió. Solo, quiero saber si estás bien tú. Ella bajó la mirada. No estaba bien. Pero tampoco estaba rota. No como antes. Le limpió el rostro con las manos, con cuidado, como si cada movimiento fuera una oración silenciosa, una forma de devolverle la dignidad que los demás quisieron arrebatarle. Eres un necio. Un idiota valiente. Un humano extraño. ¿Extraño para mal? Preguntó él, entre tosidos. Extraño para bien, respondió ella sin dudar. Durante un largo rato, solo se escuchó la respiración compartida. Los silencios ya no eran incómodos. No dolían. En aquella celda sin ventanas ni futuro, habían encontrado algo que el palacio no ofrecía, verdad. Quirella se recostó contra la pared, llevando a Elías consigo. Él apoyó la cabeza sobre su regazo, y por un momento, pareció encontrar algo de paz. Ella acarició su cabello con suavidad, como si ese gesto sencillo fuera un ritual antiguo olvidado por generaciones de sangre fría. Cuando era niña, comenzó Quirella, con la voz baja, solía volar a escondidas de mi madre. Aterrizaba en los tejados, miraba el horizonte y soñaba con desaparecer. ¿Y por qué no lo hiciste? Porque tenía miedo. Miedo a perder el lugar que me fue asignado, aunque me asfixiara. Miedo de no valer nada fuera del trono. Elías abrió los ojos, apenas. ¿Y ahora, aún quieres huir? Ella bajó la vista hacia él. Ahora quiero quemar todo lo que me hizo creer que estaba sola. Él sonrió. Eso suena más como la Quirella que vi enfrentar a la emperatriz con solo los ojos. La que resistió encadenada, desnuda, pero no vencida. Ella no supo qué responder. Su corazón latía con fuerza. La forma en que la veía era distinta a todo lo que conocía. No como una princesa, no como una condenada, sino como alguien valiente, capaz de elegir, incluso en la desesperación. Elías, susurró ella, acercando su rostro. No sé lo que pasará mañana, pero no quiero que mueras sin saber lo que despertaste en mí. Sus labios se encontraron otra vez, pero esta vez sin timidez. Fue un beso profundo, lento, lleno de algo que iba más allá del deseo. Era una confesión. Elías gimió suavemente por el dolor que recorría su cuerpo, pero no se apartó. Respondió con todo lo que le quedaba. Los brazos de Quirella lo envolvieron como alas. Por primera vez, no se sintió sucio. No se sintió inferior. Se sintió parte de algo. Ella apoyó la frente contra la suya. Si mueres, yo muero contigo. No. Si muero, tú vives. Y vuelas. Y quemas el imperio. Por los dos. Quirella cerró los ojos. Lágrimas calientes resbalaron por sus mejillas. Nadie la había amado así. Nadie había desafiado tanto sin pedir nada. Y fue entonces que lo juró en su interior. No permitiría que lo ejecutaran. No dejaría que la historia terminara con cadenas. Una vibración sutil estremeció el suelo. Apenas perceptible. Pero ella lo sintió. El sonido metálico que provenía del pasillo no era el de los guardias. Era más grave, más clandestino. Una figura encapuchada apareció al otro lado de los barrotes. Nadie hablaba. Pero Quirella se levantó lentamente,
protegiendo a Elías con el cuerpo. La figura acercó una mano y colocó sobre la cerradura un dispositivo con símbolos antiguos. La celda se abrió con un suspiro suave. «Princesa Quireya», susurró una voz rasposa. «El palacio tiene grietas. Y aún hay quienes recuerdan tu verdadero nombre. El tiempo se acaba. Si quieren escapar, es ahora». Quireya miró a Elías. «¿Puedes caminar?» «No, pero puedo intentarlo si me tomas de la mano», respondió él con una sonrisa herida. Ella lo ayudó a incorporarse, rodeándolo con un brazo. Juntos, cruzaron la puerta. Y al otro lado no encontraron libertad. Encontraron el principio de una rebelión. Porque lo que se rompe, no siempre desaparece. A veces, lo que se rompe, se une con más fuerza. El corredor tras la celda era estrecho, oscuro y húmedo. Las paredes respiraban historia, como si siglos de secretos aún murmurasen en las grietas. Las antorchas encendidas por la figura encapuchada proyectaban sombras que temblaban como presagios. Quireya avanzaba con Elías apoyado sobre ella, su brazo rodeándole la cintura con la fuerza justa para no caer. Él sangraba. Su respiración era pesada. Pero su voluntad ardía. Ninguno de los dos pensaba detenerse. La figura misteriosa los guiaba con precisión. Sin palabras innecesarias. Doblaron pasillos ocultos, cruzaron puertas selladas con símbolos olvidados. Hasta que llegaron a una escotilla vertical que daba a un pasadizo más amplio, con techos altos y vitrales cubiertos de polvo. «¿Dónde estamos?», preguntó Quireya. La figura bajó la capucha. Era una mujer anciana, con el rostro tatuado con marcas imperiales antiguas. Sus ojos eran lechosos, pero vivos. Las cámaras inferiores del archivo estelar. Aquí se guardan las verdades que el trono teme. Quireya sintió un escalofrío. Había escuchado leyendas sobre ese lugar, donde los archivos hablaban con susurros, donde se decía que los herederos de sangre impura eran ejecutados en secreto. «¿Por qué nos ayudas?», preguntó ella, con desconfianza. «Porque hace mucho tiempo, tu abuela me salvó la vida. Y tú eres lo único que queda de su fuego». Elías se sostuvo con fuerza al brazo de Quireya mientras avanzaban. Al fondo, en una cámara abierta por raíces que atravesaban la piedra, encontraron lo que nadie esperaba, un arsenal cubierto por telas gruesas y signos de sellado. Quireya se acercó con paso lento. Su respiración temblaba al retirar la lona. Allí estaban las armaduras de su pueblo. Las verdaderas. Las que usaron antes de que el imperio impusiera los uniformes fríos y dorados de obediencia ciega. Una armadura negra, con alas grabadas y detalles rojos, la esperaba como si la hubiese llamado por su nombre. «Esa fue forjada para ti», dijo la anciana, «antes de que tu madre ordenara destruirla». Quireya extendió la mano y la tocó. La energía que recorrió su cuerpo no fue mágica. Fue memoria. Sangre. Identidad. «La necesito», dijo, «para recuperar lo que me arrebataron». Se quitó lo que quedaba del abrigo ensangrentado y, pieza por pieza, se vistió con la armadura. El sonido del metal al cerrarse sobre su cuerpo era como el eco de un corazón volviendo a latir con fuerza. Elías la observó desde una piedra cercana, sonriendo a pesar del dolor. «Pareces un cometa a punto de estallar», murmuró. «Y tú, un humano demasiado valiente para este mundo», respondió ella. Le acercó una de las armas viejas, una espada curva de filo liso y empuñadura envuelta en piel. «¿Sabes usar esto? Solo necesito que me digas a quién no debo cortarle la cabeza», bromeó, mientras la tomaba con ambas manos. Ambos sabían que el camino hacia el trono no sería fácil. Y tampoco silencioso. La anciana les abrió un portón secreto, que desembocaba cerca del patio del juicio. Desde allí, podían oír el clamor de la multitud. La emperatriz había convocado una nueva audiencia. Esta vez, para mostrar el cadáver del humano rebelde como advertencia. Elías apretó la mandíbula. «Quieren matarme de nuevo, pero sin sangre esta vez. Quieren matarme en la mente de todos». Quireya le tomó el rostro con las manos. «No lo permitiré». Ella saltó sobre la plataforma de piedra sin que nadie la esperara. Con un solo golpe, arrancó la lanza de uno de los guardias. El grito de guerra que emergió de su garganta silenció a todos. Su madre, en el trono, abrió los ojos con furia y sorpresa. «¿Estás viva?». «Más que nunca», respondió Quireya, y su voz resonó por todo el patio. «Y no pienso agachar la cabeza nunca más». Elías irrumpió por detrás, con la espada en alto. Aunque sus heridas lo hacían tambalear, su determinación era fuego puro. «Este hombre está condenado»,
gritó un comandante, lanzándose hacia él. Quireya lo interceptó con un giro, su lanza cruzando el aire y golpeando el pecho del enemigo. El impacto lo envió volando contra las columnas. El caos estalló. La corte imperial no estaba preparada para una princesa renacida en armadura ancestral. Los nobles huyeron. Los soldados dudaban. Algunos incluso bajaron las armas al verla erguida, como un símbolo que creían enterrado. Y entonces, la emperatriz se levantó. Descendió lentamente del trono, con la elegancia de una reina, y la ferocidad de una serpiente. Llevaba su arma ceremonial en la mano. Un látigo luz, trenzado con huesos de antiguas guerreras. Así que finalmente quieres mi trono, hija. No, respondió Quireya. Quiero justicia. Quiero el fin de tu tiranía. Entonces pelea, susurró Saldría. Ambas se lanzaron una contra la otra. El metal chocó con luz. Gritos. Chispas. El patio se convirtió en un campo de batalla silencioso donde solo el sonido del combate existía. Quireya no era una niña ya. Cada movimiento era un recuerdo del entrenamiento que una vez recibió de su madre. Pero ahora, su furia le daba alas. Sus golpes tenían fuerza. Tenían rabia. Tenían amor. El amor que quiso arrebatarle. El amor que ahora luchaba por proteger. Elías se mantenía en pie, espada en mano, cuidando su espalda. Aunque sangraba, cada vez que ella se tambaleaba, él cubría su flanco. No eran dos. Eran uno. ¿Hasta qué ocurrió? Saldría, con un giro violento, lanzó su látigo hacia la garganta de Quireya. Iba a estrangularla con un solo movimiento. Pero Elías saltó delante. El látigo lo atrapó a él. El impacto lo lanzó contra una columna. Cayó. Quireya gritó. El mundo pareció detenerse. Los soldados se paralizaron. El dolor que rugió dentro de ella no fue físico. Fue un trueno emocional. Y cuando alzó la vista, su armadura brillaba como si el alma de su abuela despertara en su pecho. Quireya atacó. Y esta vez, su madre no pudo detenerla. Todo ardía. El suelo retumbaba bajo los pies de los soldados, las columnas vibraban con cada impacto, y el cielo, cubierto de nubes densas, parecía observar el caos con atención silenciosa. El grito de Quireya aún resonaba cuando la figura de su madre cayó de espaldas varios pasos, su látigo brillando con energía inestable. La princesa no esperó. El golpe que derribó a Elías aún palpitaba en su sangre. El miedo por él, por su vida, por su cuerpo roto contra la piedra, la transformó en un torbellino. El arma ancestral que llevaba en la mano ahora era extensión de su rabia. Cada paso que daba era un eco de generaciones olvidadas que pedían justicia a través de ella. Saldría se levantó. Su rostro mostraba por primera vez una expresión humana. No era ira. Era algo más puro, desconcierto. Su hija no temblaba. No lloraba. No obedecía. Luchaba. ¿Esto es lo que quieres? ¿Verme caer como una vulgar enemiga? Escupió la emperatriz, tensando el látigo entre las manos. ¿Convertirte en la sombra de tu linaje? Quireya giró la lanza entre los dedos. No quiero que caigas. Quiero que el mundo te vea como eres. Una tirana. Una asesina. Una madre que prefirió el trono antes que su propia hija. El público en las gradas observaba con un silencio espeso. Soldados, nobles, sirvientes. Algunos ya no sabían si debían intervenir. Otros tenían los ojos húmedos. Ver a Quireya erguida, cubierta de sangre y con el rostro iluminado por el fuego de la batalla, era como presenciar el renacimiento de una leyenda prohibida. Y entonces el combate comenzó. El látigo cruzó el aire, veloz como una serpiente envenenada. Quireya lo esquivó por milímetros, rodó sobre el suelo, y desde el giro lanzó su lanza con precisión milimétrica. No acertó en el corazón, pero sí cortó el hombro de Saldría, haciéndola gritar con un tono que pocos se atrevían a creer que era real. El duelo fue brutal. La emperatriz aún era una guerrera temible. Su látigo chisporroteaba, sus movimientos eran calculados, nacidos de décadas de control. Pero Quireya no luchaba con técnica. Luchaba con verdad. Con alma. Y eso hizo que cada uno de sus ataques tuviera el peso de una generación entera exigiendo libertad. Elías yacía a un lado del patio, sostenido en el suelo por la fuerza de su propia voluntad. No podía incorporarse, pero mantenía los ojos abiertos. Cada segundo, aunque el dolor le nublaba los sentidos, buscaba a Quireya con la mirada, como si necesitara recordarse que seguía viva. Que seguían vivos.
Y entonces ocurrió lo inevitable. Saldría, con un rugido final, lanzó su látigo una vez más, buscando atrapar a su hija por el cuello. Quireya lo vio venir. Esta vez, no esquivó. Lo atrapó con la mano desnuda. La electricidad quemó su piel, la carne se abrió al instante, pero no soltó. Tiró con toda su fuerza. La emperatriz fue arrastrada por el impulso, y en ese segundo de desbalance, Quireya se impulsó hacia adelante, la lanza rota en sus manos convertida en una daga improvisada. Saltó. Gritó. Y la hoja rozó la garganta de su madre sin piedad. El silencio fue total. Saldría cayó de rodillas, una mano en el cuello, la otra temblando. Su látigo cayó al suelo y se desintegró como polvo sin dueño. Quireya se mantuvo en pie, jadeando. No remató. No necesitaba hacerlo. Ya había ganado. Los guardias, al ver caer a la emperatriz, se congelaron. Nadie sabía si debían atacar o rendirse. Fue uno de los más veteranos, un tal comandante Ersal, quien dejó caer su arma primero. Se arrodilló. Por la sangre justa. Por el espíritu de las alas. Por Quireya, heredera de la voluntad libre. Uno a uno, los soldados comenzaron a arrodillarse. Incluso algunos nobles. El protocolo había muerto. Solo quedaba verdad. Quireya no celebró. Corrió hacia Elías, se arrodilló junto a él, lo tomó entre sus brazos. Su rostro estaba pálido. Su respiración, lenta. Resiste, susurró. No me dejes ahora. Elías abrió los ojos con esfuerzo. Su sonrisa era tenue, pero real. ¿Ganaste? Sí, pero no sin ti. Entonces, valió la pena, murmuró él, cerrando los ojos, con la frente apoyada en su pecho. Ella lo sostuvo, sus manos temblaban. Por un instante, creyó perderlo. Pero entonces sintió el latido. Lento, constante. Aún vivía. Los médicos fueron llamados de inmediato. Nadie se atrevió a discutir la orden. El palacio entero estaba enmudecido por lo que habían presenciado. Quireya no soltó a Elías ni un solo segundo. Ese día no se proclamó reina. No hubo coronación, ni celebración. Pero el imperio supo que el trono había cambiado. Y que el nuevo poder no se levantaba sobre miedo ni pureza de sangre, sino sobre el acto de un humano que cubrió a una princesa caída, con su amor. 3 días pasaron. El cielo sobre la capital cambió de color. Donde antes flotaban banderas con el sello dorado de la emperatriz saldría, ahora ondeaban estandartes oscuros con alas abiertas y una estrella en el centro. El símbolo original de la casa viral. El símbolo que había sido borrado por generaciones de poder ciego. Quireya lo había restaurado sin pedir permiso. Y el pueblo lo aceptó con el corazón en llamas. Los pasillos del palacio estaban en silencio. No había música. No había banquetes. Las salas resonaban con pasos prudentes y nuevas decisiones. El miedo había dejado de gobernar, y eso era suficiente, por ahora. Pero para Quireya, el mundo se reducía a una sola habitación. La Cámara Real del ala oeste había sido transformada en un santuario silencioso. Allí, entre sábanas cálidas y la brisa suave que entraba por los ventanales, yacía Elías. Su cuerpo aún se recuperaba. Cada herida había sido tratada con los mejores métodos, tanto humanos como alienígenas, y los sanadores decían que sobreviviría. Pero él seguía dormido. Quireya no se apartaba de su lado. Pasaba horas sentada junto a él, acariciándole la frente, hablándole en voz baja. Le leía viejos textos de la biblioteca secreta, le susurraba anécdotas de su infancia, le contaba sueños que nunca antes había compartido con nadie. Le pedía que despertara, no porque necesitara un salvador, sino porque lo amaba. Simple. Absoluto. Y entonces, una mañana, mientras la luz del sol acariciaba su rostro, Elías abrió los ojos. Sus pupilas tardaron en enfocarse. Su cuerpo, débil, apenas se movía. Pero cuando vio a Quireya dormida sobre su pecho, con lágrimas secas en las mejillas, sonrió. Ella despertó con un sobresalto. Sus ojos se encontraron. No dijeron nada al principio. Solo se miraron como si el universo entero se hubiera detenido para ese momento. Luego, con voz ronca, casi imperceptible, Elías murmuró. Pensé que era un sueño. Quireya tomó su rostro entre las manos, besó su frente, sus párpados, sus labios con una ternura casi sagrada. No, soy real. Y no pienso dejarte ir. Él la abrazó. Con fuerza. Con todo lo que le quedaba. Semanas después,
Quireya caminaba por el salón del trono con una nueva armadura ceremonial. No era la de la emperatriz anterior. Esta era ligera, libre, sin cadenas ni adornos que simbolizaran opresión. Caminaba sin cetro, sin corona. La seguía una delegación diversa, antiguos enemigos, exiliados redimidos, representantes de pueblos antes olvidados. Y a su lado, Elías, recuperado, vestido con ropas sencillas, caminaba con ella como igual. No como sombra. No como adorno. Como compañero. El consejo le había ofrecido el título de consorte supremo, una posición de respeto, casi mitológica. Él la había rechazado con una sonrisa. Solo quiero estar contigo, le dijo. El resto me da igual. Quireya aceptó. Y esa misma tarde, en la plaza central, con miles de personas reunidas en silencio respetuoso, se dirigió al pueblo. Mi madre gobernó con miedo. Yo gobernaré con memoria. Pero no gobernaré sola. El amor me salvó. El amor me recordó quién soy. Hoy, el imperio no cambia de reina. Cambia de corazón. Las palabras se grabaron en todos los sistemas. Esa noche, no hubo banquete. Hubo celebración en las calles, risas, bailes, fuego en el cielo. Y en la habitación donde todo había comenzado, Quireya y Elías se amaron por primera vez sin miedo, sin cadenas, sin urgencia. Solo amor. Solo verdad. Él la recorrió como quien aprende un mapa que había soñado toda su vida. Ella lo besó como si cada parte de su cuerpo contuviera una canción que debía memorizar. Fue lento. Fue profundo. Fue vida. Cuando los primeros rayos de la madrugada entraron por el ventanal, ella dormía sobre su pecho. Y él, acariciando su espalda, dijo en voz baja: Gracias por salvarme cuando yo fui el que quiso salvarte. Ella murmuró entre sueños: Siempre fuiste tú. Incluso antes de conocerte. Desde entonces, se les conoció como la reina de las alas negras y el hombre de corazón ardiente. Una pareja que desafió el destino, quemó las reglas y construyó un futuro desde las cenizas de la humillación. No hubo más cadenas. No hubo más miedo. Solo dos almas que, una vez unidas, jamás volvieron a estar solas. Y el imperio floreció como jamás lo había hecho.